Hola, bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre el libro La Colmena. El libro La Colmena de Camilo José Cela este, fue escrita en el año 1945 y 1950, pero debido a la censura franquista, esta no pudo publicarse, ¿no? Entonces, hablamos de que la novela está reflejando una situación social y una situación política también de la España, ¿no? Después de la posguerra. Y pues ahí también ahí se demuestran, ¿no?, las dificultades económicas, la censura y la represión que tuvieron. Bien, para empezar esta novela o este libro consta de 6 capítulos. Bien, vamos a presentar el resumen por capítulos. Vamos a empezar por el capítulo número 1. Bien, aquí presentan, ¿no?, el café de Doña Rosa. Ahí va a tomar café van a tomar café dependiendo de la hora del día, los tipos de clientes. Entonces, algunos clientes llegaban a todas horas, y como si fuesen parte del lugar o como si viviesen ahí, independientemente de importarle, ¿no?, en qué momento tenía que acudir ahí un grupo quizá. Entonces, y además de eso también expresan ahí que Doña Rosa solía insultar a sus empleados delante de la gente, es como que les humillaba. Ahí también nos menciona sobre Leonardo Meléndez. Él debía como 6.000 duros a Segundo Segura, ¿no? Era un prestamista. Entonces, él era, digamos así, que estaba debiendo tanto dinero como que a veces ni siquiera podía fumar porque no tenía ni siquiera para el papel del tabaco. Entonces se había endeudado demasiado. También nos habla sobre Jaime Arce y otros personajes más. Entonces, algunas clientas también eran amigas de Doña Rosa, como Isabel, Elvirita, ¿no? O Elvira, don José Rodríguez. Entonces, él acabó de recibir una grande fortuna de herencia por el fallecimiento de su esposa, la cual murió poco después de la boda, ¿no? Prácticamente se casaron, murió, entonces por eso es que tuvo, digamos así, suerte, ahí lo mencionan, por tener la oportunidad de recibir esa herencia. Entonces, también en Café había un poeta, donde no sabía qué ponerle de nombre a su poema. Entonces, también estaba presentando a Trinidad García. También hablan de Padilla, de Mauricio Segovia, ¿no?, el cual pregunta por la actitud de cómo reacciona Doña Rosa a sus clientes, o a su cliente Mauricio Segovia, ¿no?, que le pregunta por la actitud de Rosa. Entonces, ahí Padilla le explica a Mauricio, le dice que le diga a Doña Rosa que quiere hablar con ella, ¿no? Y la mujer acude a su mesa. Entonces, el afanador del café, segundo, pregunta por Suárez, ¿no?, quien andaba habitualmente en el café. Entonces, ahí Suárez también menciona que era homosexual y le miraban porque llama la atención, ¿no? Porque por mucho que lo disimule, ¿no?, las formas de ser o su orientación sexual, él llama la atención. También ahí demuestra que hay un hecho donde Jaime habla con una señora a la que se le murió un hijo, ¿no? Y mientras otro cliente, ¿no?, don José Rodríguez, habla sobre lo normal que es poder comprar alcohol, ¿no?, con otro tipo de dinero, pero hay familias que viven en la miseria y lo necesitaban ese dinero, ¿no?, que podría decir que se desperdiciaba en alcohol para comprarse eh, alimentos, ¿no?, o para aprovechar ese dinero en todo lo que pueden.
Luego, ahí menciona un hecho cuando entra Alfonsito, el repartidor, para entregar el periódico y doña Rosa expresa su admiración, ¿no? Por Hitler. Y el café queda en silencio, entonces un hombre llamado Sioane, ¿no? Prefiere no pensar y comienza a tocar el violín, ¿no? Ahí sin tantas ganas en el café. Bien, ahora el capítulo número 2. El capítulo número 2, aquí nos menciona a Martín Marco, ¿no? Intenta ser amable con el camarero del café. Eh, Ahí también se menciona que afuera hace frío y Martín observa la ciudad como un niño enfermo, ¿no? Aunque la cosa mejora, ¿no? Cuando se encuentra con alguna antigua conocida. Entonces también, por otro lado, él nos habla de don Roberto González, esposo de Filo, quien es hermana de Martín. Entonces don Roberto habla de su patrón, el señor Ramón, que era dueño de la panadería, ¿no? Para pedirle unos duros de más para el cumpleaños de su esposa. Entonces el señor Ramón, ¿no? Que es un hombre con una vida interesante, bueno, accede al pedido. Y cuando don Roberto llega a la casa, ve en la calle a un niño ganándose la vida, ¿no? Como en las calles. Entonces Martín observa, ¿no? La situación del niño mientras piensa en su hermana. Entonces Filo, su hermana Filo, ¿no? Así se llamaba. Entonces Celestino Ortiz, ¿no? Dueño eh, del bar Aurora, él estaba hablando solo. Entonces eh, también menciona a un muchacho, Pablo, que era un muchacho joven. Él estaba entusiasmado con su nueva novia, Laurita, ¿no? Ella tenía 19 años. Entonces, eh, él logra impresionar diciéndole que actualmente ayuda a un amigo dándole cobijo en su casa. Mientras esto ocurre, el niño que se ganaba la vida en la calle estaba siendo humillado y entonces Pablo tiene bastante dinero, entonces lo que permite él conquistar a varias chicas. Entonces conquista a Laurita, ¿no? Entonces Martín conquista a Laurita con un abrigo y pues Martín odia a su cuñado, también odia a su cuñado don Roberto. Entonces, quien también odia, y él odiaba a Martín. Entonces, por ello, Filo se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? Estaba indecisa, porque solo quiere que su marido y su hermano se lleven bien. Entonces, tenían que conciliar, ¿no? Los desacuerdos que tenían, las diferencias. Entonces, Martín y Filo hablan con Roberto, ¿no? Se marcha a la panadería y resulta que Martín no se estaba acordando del cumpleaños de su hermana, entonces por lo que ella pide como regalo que le componga un poema. Entonces nos habla, también empieza a hablar de Doña Visitación, o también conocida como Vicia en la obra. Entonces piensa que ella, en los obreros no se les debe matar de hambre. Eh, entonces también de Pablo y Laurita otra vez que están cenando en un restaurante, ¿no? Y el resto de clientes no dejaban de observarles. Entonces ahora la señorita Elvira reflexionaba, ¿no? Cuando estaba sola, pensando en cómo es que la edad le había demostrado, ¿no? Que tuvo tiempo para hacer de todo lo que ella había querido, ¿no? O lo que pudo haber hecho, pero no lo aprovechó. Entonces ahora su futuro, solo se imaginaba estando en un hospital, ¿no? Al lado de más personas enfermas y entonces ya decidí irse a dormir. Luego cuenta vuelta la historia de los guardias, ¿no? Donde entran al bar de Celestino. Eh, Él oculta el libro del nombre de su establecimiento, Aurora, ¿no? Entonces Celestino recita algunos fragmentos del libro delante de los guardias. Pero estos primero le ignoran y luego se ríen de él, pero poco después Celestino y Martín, que llegó cuando se fueron los guardias, se pelean. Martín rechaza a Celestino por ser burgués y, pues está como enorgullecido de ser pobre. Entonces Martín se tropieza también con Paco y le cuenta que le han echado del café, ¿no? Y que se ha peleado en el bar.
Y Paco le dice que debería descansar, ¿no? Por lo que Martín va a su casa, de su amigo Pablo, de su amigo Pablo Alonso. Y nuevamente menciona con la historia de Suárez, ¿no? Que llega a casa de su parte, pero ella no contesta, entonces se marcha y se encuentra con el señor Jiménez. Él tenía un apodo o alias El Astilla. Aquí, ¿no? Se descubre que el señor Suárez se hace llamar la fotógrafa, entonces ambos dejan ¿no? Y empiezan como a coquetear, ¿no? Así. Entonces, mientras tanto, don Leoncio Maestre piensa en la señorita Elvira, entonces decide ir al café de doña Rosa para encontrarse ahí con Elvira, pero descubre algo, ¿no? Entonces decide visitar a su vecino, don Ibrahim, para contarle que su vecina, ¿no? La señora Margot, ha fallecido. Entonces, Ibrahim se refiere a ella como la madre del maricón, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces, Mauricio Segovia, harto de ver cómo doña Rosa maltrata a sus empleados, se marcha del lugar, ¿no? Pensando que si es más miserable ella por los tratos que le daba a los clientes, ¿no? O los demás, porque no se quejaban, ellos aguantaban todo. Bien, antes de continuar el capítulo 3, cabe recalcar de que esta obra está enlazada de varias historias de diferentes personajes, redacta la vida, ¿no? De diferentes personajes. Entonces, por eso que primero al leer nos damos cuenta de que primero redactan la vida quizás de Elvirita, luego redacta la vida de Visitación, luego redacta la vida de Pablo y su novia Laurita, y así sucesivamente. Bien, continuamos con el siguiente capítulo. Aquí, doña Matilde y doña Asunción, ¿no? Eran dos pensionistas que se iban al café, ¿no? Y la hija de doña Asunción se va a casar. Y doña Matilde también tiene una noticia, ¿no? Que contar, pero ella prefiere guardársela. Entonces, ¿por qué ella prefiere guardarse la noticia? Porque, ¿no? Y además, Laurita se pone celosa y ahí es donde le hace una escena a Pablo, ¿no? Quien piensa que su novia es guapa pero poco interesante. Entonces, también menciona a Consorcio López, era el gerente del café. Recibe una llamada de su exnovia, que era Marujita. Ahí le cuenta que está en Madrid, ¿no? Que sus gemelos, estaban bien y que su esposo le espera en un hotel esa misma noche. Entonces, Consorcio se molesta y empieza a tirar todas las botellas de licor al piso. Luego Celestino recibe la visita de Petrita, la criada de Filo, y ella se le ofrece por 22 pesetas, ¿no? Y entonces Celestino le pregunta por su novio, y ella dice que no lo quiere, y que está haciendo lo que hace porque quiere, ¿no? Entonces Martín y Ventura Aguado fuman juntos, pues son amigos desde 2 años. Martín le pide dinero a Aguado y ¿no? le habla de su novio, que es la fotógrafa, ¿no? Y el Astilla. Se encuentran con las manos en la pared, ¿no? A la espera de ser encarcelados. Entonces, la noche anterior también lo habían detenido por alguna conducta homosexual. Sabemos que la fotógrafa era un señor. Entonces, bueno, la fotógrafa pide, ¿no? que la policía informe a su madre, que es anciana y no sabe nada, ¿no? de su orientación sexual. Luego, Siones se despide de su esposa Sonsoles, pero ella le guarda rencor, ¿no? Nadie le dijo que era la realidad de la vida. Entonces, antes en la provincia no comía hasta hartarse, pero ahora cuando ya vino a la capital, ella se acostaba sin cenar. Entonces, también se nos presenta a doña Vice, Julita de 22 años, Visitación de 20 años y Esperanza, que tenía 19 años, las hijas de doña Vice. Julita estaba saliendo con Aguado, ¿no? Entonces Esperanza tiene pareja ya establecida, digamos así, Agustín Rodríguez, y Visitación discutió con su novio, ¿no? Y ahora estaba con un estudiante de medicina.
se había peleado con su novio y ya lo estaba conociendo de medicina. Alfredo Ángulo se llamaba. Entonces doña Rosa se enfada por las botellas de licor que tiró Consorcio y pues empieza a gritarle delante de todo el mundo. Y de ahí entra doña María Renedo de Gutiérrez o doña Marujita, que pide por la dueña del lugar, ¿no? Entonces doña Marujita finge sorprenderse por la actitud de doña Rosa, aunque realmente ya no era extraño para ella. Se dirige a doña Rosa, ¿no? Y le explica que ella y su esposo tienen la intención de comprar su café. Pues doña Rosa le dice que no vendería su negocio, pero ella le pide que lo piense, ¿no? Entonces, pasamos al capítulo 4. Ahí Victorita discutía con su madre, ¿no? Respecto a la enfermedad de su novio, Paco, ¿no? Él tenía tuberculosis, entonces Victorita tenía que darle todos los cuidados necesarios a su novio Paco. Incluso estaba dispuesta a trabajar, ¿no? Entonces su papá le dice de que dejaran de discutir por ese tema porque pues para lo que iba a durar, ¿no? Porque estaba muy grave. Entonces Roberto llega a la casa, lo recibe Filo. Entonces Roberto le pregunta a su mujer qué quiere por su cumpleaños, ¿no? Y Filo se alegra porque él recordó la fecha. Entonces Victorita llora en su casa, ¿no? Entonces la situación en su casa era insostenible y la enfermedad de Paco lo complicaba todo. Entonces ella había oído que la comida y las infecciones curaban la tuberculosis, ¿no? Pero ella no tenía dinero suficiente para conseguir la comida ni las inyecciones, entonces, ni tampoco para que se pueda escapar con su novio Paco. Entonces, ella piensa pedirle préstamo a su amiga, quien se había casado con un hombre rico. Luego la enfermedad de Paco iba empeorando, ¿no? Y incluso su novia empieza a venderse ella misma para que pueda comprar las medicinas. Ahí fue cuando le cuenta su situación a un hombre y él decide ayudarlo, ¿no? A cambio de una petición de que lo vea desnuda. Entonces Victoria toma un billete de ese hombre y se marcha. Entonces recuerda que Paco, antes de que Paco enfermara, un usuario les ofreció un préstamo de 30.000 pesetas. Entonces era una deuda para toda la vida. Pero con lo que podrían irse a Madrid, ¿no? Aunque sea con esa oferta, le ofreció mientras acariciaba los senos de Victoria. Entonces decidió preguntar a Paco qué opinaba al respecto. Luego Martín es detenido por la policía, le interrogan y lo dejan marcharse, ¿no? Recorre las calles asustado, va a buscar a Marujita, también lo recibe doña Jesusa, que le invita a pasar. Doña Jesusa conoce a la madre de Martín y tiene un buen recuerdo de ella, por lo que decide ayudarlo, ¿no? Y dejar ahí, ¿no? Esa situación. Bien, el penúltimo capítulo, el capítulo 5, Julita, ¿no? La hija de doña Bici, ella solía, ¿no? Llegar puntual a la casa. Entonces, aunque en esa ocasión no llega y no dice de dónde viene ni por qué estaba oliendo tabaco. Y aquí nos enteramos que doña Bici es hermana de doña Rosa. Entonces, Julita le dice que tuvo un encuentro con su padre, ¿no? Don Roque, algo que doña Bici ignoraba. Entonces, al final, Julita, que se apena ¿no? de lo inocente que era, que es su madre, confiesa que estuvo con un hombre que fumaba puros. Y doña Bici le da su bendición. Entonces Victoria va a la lechería de doña Ramona Bragado, una alcahueta, ¿no? Que consigue citas entre hombres. Entonces Victoria le pregunta por un hombre con que quería acostarse, ¿no? Entonces con ella, con que aceptara para sacar a su novio de su enfermedad, ¿no? Ella estaba dispuesta a acostarse con quien quiera por recibir el dinero que ella quisiera para que pudiera curar a su novio, porque las medicinas estaban caras. Entonces doña Ramona no le ayuda, entonces aparece Miguel, que le ofrece un café para tranquilizar a Victoria,
pero ella le pide que se acueste con él le pide que se acueste con ella a cambio de dinero, ¿no? Entonces el café, de vuelta menciona doña Rosa y Elvirita, estaban discutiendo, ¿no? Sobre si es mejor cenar ligero, pesado, ¿no? Esas situaciones. Luego en el capítulo 6 vemos que Dorita, una de las del prostíbulo de doña Jesús, conoció a un joven, un seminarista, que él quiso dejar de verla cuando se enteró que estaba embarazada. Él emigró a la capital cuando sus padres le echaron de su casa, ¿no? Y se casó. Y aunque el matrimonio no le fue bien porque perdió a sus 3 hijos y mientras caminaba por las calles conoció a doña Jesusa y se hizo amiga de Martín. Amanece en los brazos de una prostituta, amanece en los brazos de una prostituta, ¿no? Pura, a quien le recita unos versos. Entonces, la madre de Victoria la despierta de repente, ¿no? Y la joven le entran ganas de llorar. Entonces el niño recibe el amanecer bajo un puente, el niño que vivía en las calles. Entonces doña Margot también tenía los ojos que estaban bien abiertos, ¿no? Aunque no despertaría nunca más. Entonces también el Vidita se despierta temprano. El final de la obra termina cuando doña Rosa se encuentra con su hermana, que se llamaba doña Bici, y le pregunta por Julita, ¿no? Entonces doña Bici contesta que esa muchacha, ¿no? Su hija le hace falta un novio, ¿no? Y que las cosas cambian mucho en muy pocos días. Entonces, Martín pensaba un verso para el aniversario luctuoso de su madre. Entonces también ahí, allá en el final, mencionan a doña Jesusa, que se encuentra con Pura y le pregunta si sabe lo de Martín, ¿no? Y Pura niega, a lo que doña Jesusa le muestra un periódico, ¿no? Entonces lo mismo ocurre en el bar de Celestino, cuando Paco pregunta por Martín, Aguado habla por teléfono, ¿no? Con Julita y queda con ella para enseñarle algo importante. Entonces quedan en el metro y allí a Aguado le enseña un periódico a Julita, ¿no? Eso preocupa y le sugiere que visite a la hermana de Martín a ver si ella sabe algo. Don Roberto habla con su jefe, el señor Ramón, y le explica que no podrá ir a trabajar por motivos familiares. Y al principio no, el señor Ramón no sabe si darle otro favor a don Roberto, pero al final accede, ¿no? A esconderlo unos días. Y entonces en la radio anuncia una conferencia de los 3 líderes aliados por la derrota de los nazis. Entonces Filo estaba llorando desconsoladamente, ¿no? Asegurando que su hermano no ha hecho nada y que su marido está con un amigo. Entonces Martín visita a su madre en el cementerio. Luego de rezar por ella, Martín se va del cementerio no contento, empieza a cambiar de vida y conseguir un trabajo, lee algo en periódicos sobre la guerra, pero nada sobre los edictos, ¿no? Ni en el renacimiento de los pueblos de se incluyó. Entonces, bien, eso ha sido todo el resumen de la obra y muchas gracias.